a ir a la Biblia, mis hermanos. Trajeron Biblia, ¿verdad? Amén. Vamos al libro del profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 15. Josiel, ¿me le puede bajar un poquito de volumen, por favor? Isaías capítulo 43, versículo 15 y 16. Hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, Callejón sin salida. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a ponernos en pie. Esto lo hacemos siempre por reverencia a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien, dice la Biblia: yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Oramos. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento especial que nos permite, Señor, disfrutar en compañía tuya y en compañía de todos aquellos que son nuestra familia en Cristo. Te ruego, mi Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, para que todo lo que tú mandas a nuestras vidas lo podamos aprovechar y podamos dar fruto para gloria de tu nombre. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Callejón sin salida. ¿Por qué le pusimos a esto, a la meditación de hoy de esta manera? Bueno, porque en la vida cristiana de repente nosotros nos encontramos con situaciones donde queremos que algunas puertas de bendición se abran y a veces parece que no se abren, ¿verdad? Parece que en lugar de abrirse puertas a veces se cierran y a veces llegamos nosotros a entrar en crisis, llegamos a entrar en pánico en otras ocasiones, porque los problemas, en lugar de disminuir, a veces parece que los problemas van en aumento, ¿verdad? Y como a veces aplicamos aquel dicho que dice que cuando viene un problema no viene solo, ¿verdad? Casi siempre trae otro problema más. Y eso es algo que le puede suceder en la vida a cualquier cristiano y no necesariamente significa que le va a suceder algo de esta naturaleza porque ande en pecado, aunque es lo primero que mucha gente piensa, ¿verdad? Bueno, le está yendo mal o está metido en problemas porque anda en pecado. Quiero decirle que no siempre es así. Hay ocasiones donde Dios utiliza estos callejones sin salida de los que estamos hablando para glorificarse Él mismo. Y hay otras ocasiones donde Dios utiliza los callejones sin salida para nosotros para que hayan cambios profundos en nuestra misma persona. Es decir, esas situaciones donde llegamos nosotros a reconocer que ya no podemos, esas situaciones donde decimos nosotros, se salió totalmente de control, yo no sé cómo puedo hacer para volver a tener el control o para poder volver a tener la tranquilidad y ver cuál es el siguiente paso. Dios los utiliza muchas veces, le dije, para dos cosas. Uno, para glorificarse Él, sacándonos Él del problema. Y dos, para que en nosotros hayan cambios profundos, cambios verdaderos. Y esto es parte de lo que hoy queremos hablar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque como iglesia nosotros necesitamos tener esas dos cosas. Número uno, la oportunidad de que Dios se glorifique en nosotros. Y número dos, que Dios haga cambios profundos en nuestro ser, en nuestra persona, para tener un actuar quizás diferente. Entonces, desde esa perspectiva, podemos comenzar el día de hoy con el ejemplo más común de esta situación, que es el pueblo de Israel en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan de esto? Sale el pueblo de Israel, llega al Mar Rojo, atrás el ejército de Egipto que venía tras ellos, pero ¿qué sucede? Dios está en control de todas las cosas. Dios llamó, Dios sustenta. Si Dios llamó, Dios abrirá puertas. Pero ¿cuál es la reacción natural del ser humano ante una situación de esta naturaleza? Lo primero es la fatalidad. ¿Y eso qué es?
el hecho de decir, mire, hasta aquí llegué. Mire, aquí no hay forma de salir, ¿verdad? Y muchas veces llegamos incluso a quejarnos, a dudar de nuestras decisiones, y muchas veces también nos sentimos sin recursos y sin dirección. Es decir, parece que no tengo nada, parece que no sé para dónde voy verdaderamente. Eso le pudo pasar al pueblo de Israel y le pudo pasar a cualquiera de nosotros en alguna situación de la vida, o le puede pasar en algún momento determinado. La gran pregunta el día de hoy es, ¿qué debo hacer cuando me encuentro en un callejón sin salida? Lo primero, vea hacia arriba. ¿Qué le quiero decir con esto? La solución a todos nuestros problemas la tiene Dios y no la tenemos nosotros. Si usted observa a los seres humanos a través de usted mismo, le quiero hacer una pregunta: ¿qué tan fuertes somos? Y digo, no observando a otras personas, observándose a usted mismo. ¿Se acuerda cuando se enfermó? ¿Se acuerda qué tan fuerte se sentía? ¿Se acuerda que no tenía ni ganas de levantarse, ni ganas de abrir los ojos en algunas ocasiones? Le molestaba que hablaran fuerte, le molestaba el sol, le molestaba el viento, le molestaba todo. ¿Cómo nos sentíamos? Fatal, débiles. Amén. ¿Y sabe qué es lo peor? Impotentes. ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que tal cosa, pero es que no puedo, pero es que no me siento bien, pero yo ya quiero estar bien. ¿Y estaba en nuestras manos el estar bien otra vez? No, no estaba en nuestras manos, pero sí está en las manos de Dios ese tipo de situaciones. Y esos son, por decirlo así, algunos de los callejones sin salida más comunes que nosotros enfrentamos. ¿Para qué? Para que a través de la misma experiencia nosotros podamos comenzar a reconocer cuáles son nuestras verdaderas condiciones. Somos personas débiles, somos impotentes en muchas circunstancias de la vida, pero tenemos una ventaja y una garantía, y es que Dios está de nuestro lado. Y ese es el propósito entonces, cuando nosotros pasamos por momentos en los que definitivamente no hayamos cómo hacer, en los que no podemos hacer más. Nos esforzamos al máximo en muchas cosas, hermano, y a veces no logramos obtener el resultado que queremos. Amén. Y entonces le pregunto yo, ¿qué habrá fallado? ¿No será que usted quiso hacer las cosas con sus propias fuerzas? ¿No será que usted se dio carreta a usted mismo y dijo, es que yo puedo, es que yo logro, es que yo consigo, es que yo, y se volvió yo? Entonces, cuando nos ponemos en esa postura, simple y sencillamente Dios nos va a dejar fracasar. Y no es porque Dios sea malo, no, es para que aprendamos la lección, es para que nos vayamos a dar contra las piedras y reconozcamos que somos como niños chiquitos que necesitan que Dios los lleve de la mano. ¿Qué cree que pasaría si Dios un día nos suelta un poquito? ¿Usted cree que estuviéramos aquí hoy? Quizás no, quizás anduviéramos buscando dónde ir a quedar muertos. Eso haríamos. Pero muchas veces nos cuesta reconocer este tipo de situaciones. El día de hoy quiero que hablemos un poquito de esa situación de los callejones sin salida y el propósito, pero también que hablemos de la disposición al cambio, porque uno es lo que le he hablado hasta ahorita. ¿Qué hace Dios? Se glorifica, nos deja fracasar para demostrarnos a nosotros mismos que no podemos hacer nada sin Él. Luego viene Él y cuando estamos destripados allá, ¿qué hace? Nos levanta, nos vuelve a parar y nos dice, sigamos adelante. Y usted puede tomar otra vez decisión. Señor, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, tal vez ustedes se acuerdan. Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no queremos ir. ¿Por qué? Porque él había reconocido que era Dios quien da la victoria. Él sabía que salir era arriesgarse a fracasar, porque si Dios no iba con ellos,
pues la garantía de victoria tampoco estaba. Entonces, nosotros cuando hemos fracasado y cuando Dios nos levanta, tenemos la opción de decir, ya me levanté, qué suerte tuve, voy a seguir adelante. Error. O la opción de decir, gracias a Dios, estoy en pie otra vez, Señor, perdóname por haber intentado sin ti, vamos juntos hasta donde sea tu voluntad. ¿Estamos aquí? Y entonces Dios se glorifica. Y cuando Dios se glorifica, Dios da la victoria. Pero el otro punto que le decía es, Dios quiere transformar nuestras vidas. Hermano, ¿cuántas veces hemos logrado comprender que hay cosas que nos hacen daño en la vida hasta que estamos, perdone la expresión, bien fregados con J? ¿Me entendió, verdad? O sea, bien jodidos, pues. Pero si no llegamos a estar ahí, no hay problema, seguimos como que nada. ¿Se ha dado cuenta del bolo que se aflige hasta que comienza a vomitar sangre? Del bolo que se aflige hasta que la piel comienza a manifestar los signos de la cirrosis. Hasta que el médico le dijo, perdón la expresión, hoy vine así con la caja de lustre, ¿verdad? Si te hartás otra botella, te morís. Y hasta entonces algunos más o menos entienden la gravedad de la situación que están viviendo. Amén. Pero mientras tanto, hermano, no, hombre, todo parece juego. Dios nos ve en esas situaciones y muchas veces nos deja llegar a esos callejones sin salida. ¿Para qué? Para que busquemos el verdadero cambio en nuestra vida, para que el bolo deje de pensar que el mundo gira alrededor del guaro. Amén. Para que nosotros dejemos de pensar muchas veces que el mundo gira alrededor nuestro solamente y que solo importa lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que a mí me gusta. Estamos aquí, mi hermano. Entonces Dios deja que lleguemos ahí para tocar fibras sensibles. Hombres, ¿hasta cuándo se dieron cuenta lo importante que era la esposa que vive con ustedes? Mujeres, ¿hasta cuándo se dieron cuenta que el hombre que vive con ustedes era también importante para la familia? Dice un dicho que nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pierde. Qué triste, ¿verdad? Y esos son los golpes de la vida que a veces nos dejan en callejones sin salida. Porque cuando alguien decidió irse, cuando alguien decidió ya no hablar, sino alejarse, tenga cuidado, porque hay un daño que se está produciendo y ese daño está siendo ya bastante grande. Amén. Entonces, ¿por qué llegamos a estas situaciones? Porque no valoramos. La pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a valorar? Hasta que ya no tengamos. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí valoramos el plato de comida que día con día tenemos en nuestra mesa? Óigame, muchas veces renegamos por la comida. No, que esto no, que yo ya no quiero, que yo aquí que estoy aburre. Discúlpeme, pregúntele a aquel que aguanta hambre todos los días, ¿qué daría por ese plato que usted tiene en su mesa? Amén. Vea las noticias de África y vea cómo los niños se mueren de hambre, totalmente secos, esqueléticos, sin carne prácticamente. ¿Por qué? Porque no hay que comer. Hermano, ¿usted comió el día de hoy? Yo creo, por lo que estoy viendo, creo que también vamos a comer en un rato. Más todavía. Amén. Pero a veces nos quejamos, ¿verdad? Dios mío, ¿cuándo me vas a sacar de esta pobreza en la que yo vivo? Has comido, tenés casa, tenés una cama donde dormir, una cobija peluda que te echas ahí cuando hace frío. Pero necesitamos estar renegando. ¿Estamos aquí?
¿Qué pasaría si te comenzaran a quitar una por una esas cosas? Primero la cobija peluda, porque está llena de pulga. ¿Ah? Primero fuera la cobija peluda. Ay, Dios mío, qué frío. Ah, hoy sí hace frío, ¿verdad? ¿Qué tal si comienzan y le dicen, vaya, ya no hay cama, papá, ahí dormí en el suelo? Qué duro. Ah, no, pero la cama no le gustaba antes, ¿verdad? Es que es de pita. ¿Ah? ¿Quién ha dormido en cama de pita aquí? Solo los viejos. O sea, yo pues. Mire que esa tijera que tengo usted, esa volada mucho, ya no sirve. ¿Saben qué es eso? No es la tijera de cortar. Los jóvenes están preguntando, ¿y qué será esa tijera en la que duerme? Ok, entonces, la tijera, mire, ¿y si el ranchito en el que usted vive se lo quitan y lo mandan a la calle, hermano? Pero ahora decimos, qué rancho tan feo el que tengo, ¿eh? No, hombre, qué barbaridad, mire cómo gozan otros porque tienen un montón. Usted no sabe las deudas que tienen para pagar eso que tienen. Ok, pero usted tiene su ranchito, tiene su comida, tiene su camita ahí, aunque sea de pita o de ¿cómo se llama? O la tijera, ¿verdad? Y la cobija peluda, lávela, o sea, y sígala utilizando. Y sea agradecido con Dios. Amén. Entonces, hay situaciones donde Dios comienza a tocar este tipo de cosas para que nosotros comencemos a ser golpeados internamente. Y para que golpeados internamente comencemos a pensar de manera diferente. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Fíjense que esto que le estoy hablando es algo triste, pero es real de los seres humanos. Así actuamos. Y muchas veces tenemos que llegar a este tipo de situaciones porque nos cuesta mucho comprender la voluntad de Dios. ¿Qué nos dijo Dios que hiciéramos, hermano? Nos ha dado instrucciones claras, precisas. Amén. ¿Y nosotros qué decimos? Yo soy más sabio que Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Amén. De repente estamos en problemas. Y entonces, ¿qué decimos al final de todo? Ay, Dios mío, aquí solo Dios. Amén. Si es que eso era desde el principio, mi hermano. Siempre el que ha podido todas las cosas es Dios y solo Dios. Pero a veces llegamos hasta las últimas consecuencias para llegar a reconocer eso. Y entonces dice Dios, ahí vas en tu callejón sin salida. Pero qué bueno que cuando llegamos a esas situaciones, creo yo que la mayoría logramos reflexionar y le damos vuelta a nuestra manera de pensar. Y cuando eso sucede, entonces viene Dios, que es experto en restaurar, y Él viene y nos saca del callejón sin salida y nos da algo mucho mejor que lo que nosotros pensábamos. ¿Y eso por qué? Porque Él nos va a demostrar también que su consejo es sabio y que la obediencia trae bendición. ¿Estamos aquí, mi hermano? Le pongo un par de ejemplos antes de pasar al siguiente punto. El pueblo de Israel saliendo de Egipto y frente al Mar Rojo, mis hermanos, ¿qué podemos ver ahí? Una situación terrible para este pueblo. Pero quiero que vea usted un par de cosas. Uno, ellos vieron la manera en que Dios se manifiesta en favor de aquellos que son suyos. Amén. Dos, el pueblo se quejó, se llenó de miedo, y sin embargo Dios les dijo, dile al pueblo que marchen. ¿Qué significa? Tú ves lo imposible adelante, pues Dios viene y te dice, marcha hacia lo imposible. ¿Estamos aquí? Y el Mar Rojo se abrió, pero no sin antes haber levantado Moisés la vara sobre el mar. ¿Estamos aquí? Esto significa que antes del milagro está la obediencia. Si la vara no se levanta, el mar no se abre. Si Moisés no hace caso, el mar no se abre, porque esa fue la instrucción de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés?
pueblo, dice el Señor, que marchen, que lo que ven imposible, comiencen a creer que es posible porque Él está de nuestro lado. Vamos para allá. Y a mí me dijo Dios que levante la vara. Levanto la vara y el mar se comenzó a abrir. Pero no se comenzó a abrir el mar primero, se tuvo que levantar la vara. ¿Qué le quiero decir con esto? Antes de ver el resultado, antes de ver el milagro, usted tiene que obedecer sin haber visto lo que va a conseguir. Eso es actuar en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Así es que en este sentido, vea que a veces es necesario que tengamos la disposición para caminar hacia dónde, mis hermanos, hacia lo imposible. Qué difícil veo esto, está difícil, pero ¿voy solo? No, ¿verdad? ¿Qué dijimos hace un ratito? Yo iré si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Pregunto yo, si el pueblo de Israel se va de Egipto, Dios no lo acompaña, ¿el mar se abre? Definitivamente no. Entonces, mi hermano, ¿hacia dónde vamos a caminar? No lo sé, pero hacia donde caminemos, que Dios esté de nuestro lado. Porque si Él no está de nuestro lado, vamos a fracasar, vamos a seguir fracasando, vamos a seguir tropezando, vamos a seguirnos golpeando. Y óigame, el poder de Dios no se mueve por lástima, se mueve por fe. Y esa es una enseñanza muy interesante que debemos nosotros tener a través de la Biblia. Así es que, mi hermano, cuidado con este tipo de cosas. Y lo que más me interesa que hablemos el día de hoy, porque esto aplica totalmente a nuestra vida, es qué tanta disposición al cambio podemos tener nosotros el día de hoy. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué le digo esto? Porque hay callejones, le dije hace un momento, sin salida, que nos llevan a situaciones donde Dios necesita hacer cambios profundos en nosotros. Y cuando estamos ahí, como dicen, topados al cerco, parece que ahí es donde esos cambios verdaderamente se pueden dar. Primer ejemplo de esta situación. No les voy a leer los versículos porque son muchos. Para que usted vea esta historia, le invito a que lea Génesis capítulo 28 hasta el capítulo 31, o sea, todos los capítulos esos. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? ¿Sí? Eran los hijos de Isaac, ¿verdad? ¿Qué hacía uno y qué hacía el otro? Bueno, comencemos de antes. ¿Quién era el primogénito? ¿Cuál de los dos nació primero? Esaú, ¿verdad? Luego, como eran gemelos, después de él nació inmediatamente Jacob. Pero cuando estos crecen, uno de ellos trabajaba en el campo, cazando y haciendo todo ese tipo de cosas. El otro se quedó como una persona más doméstica, digamos así, más metido en la casa, y este era Jacob. El papá, Isaac, estaba contento con la manera de actuar de Esaú y no tanto con Jacob, porque Jacob pasaba casi siempre a la par de la mamá, aprendiendo a cocinar, porque se acuerda usted que hacía sopa y todo ese tipo de cosas. Pero llegó un momento en el que usted se acuerda que Jacob engaña a Isaac y adquiere la bendición de la primogenitura de Esaú, que también se la vendió por un plato de frijoles rojos. Ahora bien, cuando Esaú se dio cuenta de lo que Jacob había hecho, ¿qué fue lo que dijo Esaú? ¡Ey, qué listo es mi hermano! Me dio baje, ¿verdad? Ja, ja, ja. No, eso no fue lo que dijo. Dijo que donde lo encontrara, lo mataba. ¿Estamos aquí? Dígame si Jacob no estaba en un callejón sin salida. ¿Qué pasa si se queda ahí en casa donde a él le gustaba pasar? Porque él pasaba más en las tiendas esas que en otro lado. Podía quedarse en la comodidad en la que había estado.
¿Podía quedarse haciendo las cosas que siempre había hecho? Ya no. Entonces vea cómo Dios permite estas situaciones y empuja para que hayan cambios significativos en nuestra vida. Entonces viene la mamá y le dice a Jacob: tienes que irte porque tu hermano está enojado y te quiere matar. Vete donde mi hermano, ¿verdad? Allá donde lavan y planchan, no, donde Labán, así se llamaba el hermano de esta señora. ¿Y qué pasó con el muchacho aquel que estaba acostumbrado a estar en casa siempre? Se tuvo que ir. Y allá le tocó ir a cuidar el ganado de su tío. O sea que el que estaba acostumbrado a un trabajo suave, ahora ¿qué le pasó, hermano? Ahora tiene que ir a trabajar en un trabajo que para él debe haber sido duro. La cobertura que tenía de su mamá, con la que seguramente platicaba todo el tiempo, ¿dónde quedó? En el pasado. Ahora vive en casa ajena. ¿Estamos aquí? De la comodidad de la casa donde le gustaba estar a vivir en casa ajena. Del trabajo suave que él había aprendido a hacer a un trabajo duro en el que él no estaba acostumbrado. Amén. Podía regresarse en ese momento. Podía llegar y decir: ay, tío, mire, este volado aquí realmente no me gusta, yo quizás me voy de regreso para mi casa. Si volvía, lo mataban. Entonces no, tenía que enfrentar esta situación. Pero ¿cuál fue el resultado de esto? Porque vea, y nunca olvide que a aquellos para los que Dios tiene un propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, Jacob se fue y tuvo que sufrir toda esta situación. ¿Cómo regresa Jacob? Porque vuelve. Años después él vuelve, si ustedes se acuerdan, a su tierra. Pero ya no es el mismo Jacob. Ya es una persona madura. Ya es una persona que ahora viene con familia. Es una persona que trae muchos bienes porque Dios lo había prosperado allá donde él estaba. Pero había cambiado el rol en el que él al principio estaba acostumbrado a funcionar. ¿Estamos aquí, mi hermano? Ahora yo le pregunto: ¿está usted el día de hoy dispuesto a aceptar nuevas responsabilidades en lugares o entornos distintos a los que usted ha estado acostumbrado? ¿Amén o no amén? Le voy a hacer una pregunta un poco interesante el día de hoy. A los que alguna vez se congregaron en otra iglesia, ¿está dispuesto a aceptar la responsabilidad de adquirir otras costumbres como las que tenemos en esta iglesia? ¿Estamos aquí? Ok, porque allá se hacía de un modo, quizás aquí lo hacemos de otro. ¿Qué toca? Hermano, tal vez al día de hoy hemos estado con la comodidad, y óigame, no es por crítica lo que le estoy diciendo, es solamente un ejemplo. Tal vez muchos han estado acostumbrados a la comodidad de otra iglesia. ¿Sabe de cuál comodidad estoy hablando? De la comodidad de no trabajar en la forma que se trabaja en esta. ¿Está dispuesto a cambiar eso? Porque si no estamos dispuestos, entonces el problema es que la bendición de Dios va a tener un obstáculo para usted. Jacob, para ser bendecido, para convertirse en Israel, tuvo que estar dispuesto a este proceso, a asumir nuevas responsabilidades y a cambiar su manera de pensar. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, esto es lo mismo que nos sucede a nosotros. Y ahora le pregunto yo a los que tienen 18 años de estar en esta iglesia, cuando la iglesia tiene apenas 16, ¿verdad? O sea, a los que siempre han estado aquí, ¿ya se acostumbraron? ¿Ya se acomodaron? ¿Todo es normal y natural? ¿Están dispuestos a subir una gradita más? ¿Están dispuestos a dejar la comodidad que hasta hoy han tenido cuando hemos dejado algunos ministerios olvidados?
cuando algunas actividades que necesitamos realizar como creyentes también las hemos dejado a un lado? ¿O será necesario llegar al callejón sin salida? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿O será necesario llegar al momento en que te digan, o te moves o te mato? ¿Ah? Mire, esto mismo le sucedió a la iglesia del Señor, y se lo cuento. En el libro de los Hechos, si usted lo lee despacito, se va a dar cuenta. ¿Qué le dijeron a los apóstoles o a los discípulos en general que iba a suceder cuando viniera el Espíritu Santo, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, ¿a dónde más? En Samaria, y al final, hasta lo último de la tierra. Amén. Y me seréis testigos en todos estos lugares. Les estaban diciendo, ustedes tienen que ir allá. Amén. Tienen que ir y ser testigos. Significa tienen que ir y predicar y contar lo que aquí ha sucedido. Pero la iglesia se quedó en Jerusalén. No se fueron a los demás territorios de Judá. No se fueron a Samaria. No se fueron a los pueblos gentiles. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que comenzó la persecución. Sucedió que comenzaron a matar a los cristianos. Sucedió que apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan ustedes de esto? Y sucedió que en el capítulo 8 de los Hechos se dice que la iglesia fue esparcida. ¿A dónde cree usted? En toda Judea, en toda Samaria, y otros que se fueron a los pueblos gentiles. ¿Qué estaban haciendo? Tuvieron que llegar al callejón sin salida, donde no había más alternativa que adaptarse al mandato que Dios les había dado, pero ya no de una manera tan tranquila como si uno oye y dice, apartate por favor, y usted se aparta, y lo que va a pasar, pasa, ¿verdad? O no como cuando a uno le dicen, apartate por favor, y uno solo medio se hace así, y le pasan rayando todo, ¿verdad? A veces así nos toca. Lo mejor que es, oigamos, valoremos lo que Dios nos ha dado, valoremos el consejo de Dios, y si usted cree en Dios, obedézcale a Dios. ¿Estamos aquí? Es que Dios es sabio, es que Dios no se equivoca. Pero ¿sabe qué? Dios no se equivocó escogiéndolo a usted y escogiéndome a mí. ¿O cree que sí? No, Dios nos escogió y no se equivocó. Y como Él no se equivocó, Él va a comenzar a pulirlo. Amén. Mira, fulano, no me gusta tal y tal cosa tuya. Me vale. Espérate que te valga y que te agarre Dios y te diga, al principio la disciplina la vas a sentir difícil, pero ya vas a ver al final qué bonito te voy a dejar. ¿Estamos aquí? Entonces, llegar a los callejones sin salida es una bendición, porque si no llegamos allí, mis hermanos, muchas veces no cambiamos. Mire, si esta iglesia, y no estoy diciendo que haya sido bonito lo que les pasó, mataron mucha gente, muchos fueron apedreados, muchos fueron encerrados en la cárcel, muchos fueron, muertos de diferente manera. Pero ¿sabe qué? Si eso no hubiera sucedido, le pregunto yo, si hubiera podido expandir el evangelio de la manera que lo hizo, quizás no, ¿verdad? Pero como iban huyendo, donde iban huyendo, iban predicando, y donde iban huyendo y predicando, iban cumpliendo el propósito de Dios. ¿Estamos aquí, mi hermano? Así es que vuelvo y pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar la comodidad? A asumir las responsabilidades que correspondan en el momento que correspondan. A Jacob le tocó, a la iglesia le tocó. Muchos el día de hoy probablemente seamos todavía personas que nos guste que nos anden jalando o que nos anden empujando. ¿Estamos aquí? Ya no. Le voy a decir por qué.
Y quiero que hablemos ahora de otro ejemplo que usted conoce muy bien. ¿Cuántos se acuerdan quién es Josué? Usted me podría preguntar hoy, ¿cuál Josué? ¿El Josué cuando estaba vivo Moisés o el Josué cuando estaba muerto Moisés? Ojo, porque el pueblo de Israel reconocía un líder que era Moisés y que lo condujo desde Egipto hasta el borde de la tierra prometida. Amén. Pero Moisés se murió. Pero si a través de él es que nos guiaba a Dios, a través de él es que Dios hacía milagros en Israel. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Otro callejón? Podían decir en ese, pues no, hombre, volvámonos de regreso a Egipto. No, hombre, ya habían llegado al borde. Entonces, ¿qué pasó? Que vino Dios y vio a un servidor. ¿Oyó? Un servidor, un diácono, un ujier, como le llaman en otras iglesias, es lo mismo. Ok, vio a uno de esos. ¿A cuál? Al que había permanecido siempre a la par de Moisés, al que había sido fiel, dijo Dios, en toda su casa. ¿Estamos aquí? A un buen servidor, a ese vio Dios y le dijo, vení papito. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Vení, te voy a decir lo que vamos a hacer. Hoy no vas a esperar que te digan. Hoy tú vas a decidir lo que de aquí en adelante se va a hacer. Así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Significa que yo te voy a hablar y tú le vas a decir al pueblo. Así como el pueblo escuchó a Moisés, ahora te tienen que escuchar a ti. Es decir, vas a dejar de estar atrás del que hablaba y ahora tú eres el que va a hablar. Vas a dejar de recibir instrucciones de tu líder que tenías y tú vas a tener que liderar. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con esos callejones sin salida y con esos cambios? Llevándonos a otros niveles, cambiándonos internamente. Imagínese usted, Josué, de servidor a líder. Imagínese usted, Jacob, de prófugo, porque se fue huyendo, a patriarca. ¿Qué le parece? Pero ¿qué hubo que pasar? Hubo que pasar un proceso difícil, doloroso, un callejón sin salida, una transformación interna. Ya no soy el mismo que antes, ahora soy el que Dios quiere que sea. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, esa disposición, pregunto yo, ¿está en nosotros el día de hoy? Si está en nosotros, les voy a decir, simplemente demuéstrelo. Y si no, recuerde lo que dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Yo estoy dispuesto, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no me muevo. No es con palabras, es con acciones. La fe sin obras es. La fe sin acciones, ¿cómo es? La intención sin acción, ¿qué es? Nada. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, de prófugo a patriarca, de servidor a líder. Tercer ejemplo, y quizás con este terminamos porque ya tengo algo de hambre. Veo que están trayendo pastel. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuántos conocen la historia de una mujer en la Biblia que se llamaba Ruth? ¿Saben quién era Ruth, verdad? No era israelita, era la esposa de un muchacho por ahí que, si no me equivoco, se llamaba Kelión, que significaba naco, llorón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se casó con se fue a vivir con él, y luego en la tierra donde ellos vivían hubo hambre. Y entonces deciden irse
a buscar el sueño americano. No, mentira. A buscar el sueño moabita quizás. Y entonces dejan la casa de pan, que es como se llamaba la ciudad donde ellos vivían, y se fueron a tierra extranjera, fuera de Israel. Casa de pan, el lugar donde Dios da de comer. Pero la fe muchas veces de esta gente es una fe frágil. Y entonces, ¿qué dijeron? No, hombre, si nos quedamos aquí nos morimos de hambre. Y entonces vino el esposo de Noemí, que era la suegra de Ruth, ¿verdad? Y toma a sus 2 hijos con sus 2 esposas y se van. Ok, se fueron. Y cuando se fueron de ahí, se muere, no me acuerdo bien, creo que se llamaba Elimelech, el esposo de Noemí. Se muere Elimelech, y se muere Quelión, y se muere Malón, que era el otro hijo, Quelión y Malón. Súper nacos entre los dos, así tradúzcalo, más o menos. Entonces, ojo allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Quedan las 3 mujeres solas. Las 3 eran viudas. En el Antiguo Testamento, cuando usted vea la palabra viuda, póngale mujer necesitada. Amén. ¿Por qué? Porque la mujer, por lo general, estaba para los servicios del hogar, para los servicios domésticos, pero no era quien producía y quien proveía el alimento y todo lo necesario para mantener un hogar. Entonces, ¿se imagina usted la condición ahora de Noemí, de Ruth y de la otra que no me acuerdo cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Orfa, ¿verdad? Ok, entonces, de estas 3 mujeres que se quedan, las 3 sin marido, desprotegidas. Entonces viene Noemí y dice, miren, no nos salió la jugada. Yo mejor me regreso para allá, de donde yo soy. Porque dicen, oiga qué triste, ¿verdad? Porque dicen que allá donde estábamos hay abundancia, porque Dios ya bendijo, porque Dios ya mandó el pan que antes no estaba, pero ahora ya está. Así que yo me regreso. ¿No cree que le salía más barato haberse quedado? Ok, me regreso. Y entonces esta señora vino y le dijo a sus 2 nueras, miren, les dijo, ustedes están jóvenes todavía, pueden rehacer su vida. Yo no tengo más hijos para darles esposos a ustedes. Si les llama la atención eso que acabo de decir, un día les voy a explicar eso que se llama la ley de la restitución en la Biblia. Pero, ¿qué sucede? Vean qué hacen, les dijo, porque yo me regreso. Vino Orfa y dijo, bueno, suegrita, que le vaya bien, yo me voy para mi pueblo también. Pero vino Ruth y dio una declaración bien interesante. Y le dijo, no, le dijo, donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Vámonos. Y Ruth decidió irse con Noemí de regreso a la ciudad de donde ella era. ¿Estamos aquí? Qué curioso es que cuando ésta regresa ahí, un familiar que había quedado por allí, que se llamaba Boaz, tal vez se acuerdan de él, se casa con Ruth. Y Ruth deja de ser una mujer entonces necesitada, porque Boaz era un hombre que tenía muchas posesiones. Noemí deja de ser necesitada, porque ahora, a consecuencia de la que fue su nuera, ella también está siendo bendecida. Y para colmo, le pregunto yo, para colmo, el Señor Jesús, en la que se llama la línea mesiánica, es descendiente de Ruth. Entonces, ¿qué pasó con Ruth? De ser una mujer viuda, de ser extranjera, a ser parte del linaje del Mesías de Israel y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue al principio? Difícil, pero ¿qué pasó con Ruth? Tuvo que cambiar, óigame, no solo sus creencias, porque ella dice, tu Dios será mi Dios,
porque del pueblo de donde ella venía, ellos tenían sus propios dioses, pero ella decidió renunciar a aquellos dioses y aceptar al único Dios verdadero como su Dios. Tuvo que dejar su cultura y sus costumbres con las que ella se había criado, con las que vivía su familia, y tuvo que adoptar otras como las que estaban vigentes en el pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué tuvo esta mujer? Pues no tuvo el valor, digamos así, de aceptar un cambio radical en su vida, una nueva fe, una nueva cultura. Trabajar humildemente durante un tiempo, por cuestión de tiempo, tampoco les puedo decir todo lo que sucedió en la vida de esta persona, pero el resultado, ¿cuál es? El resultado es que Dios honra a los que le honran. Entonces Ruth fue honrada por Dios y la puso incluso en la misma línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decir de Rahab? ¿Se acuerdan de Rahab? La mujer que era prostituta allá en Jericó. Creyó en el Dios de Israel, y eso hizo que ella y su familia se salvaran de la destrucción, porque de las casas de Jericó solo la de Rahab quedó de pie, y ahí todas las demás fueron destruidas. Amén. Entonces, pero estas personas pasaron por momentos difíciles, y entonces, óigame, esto es interesante, tenemos que estar dispuestos a adaptarnos a planes que Dios tiene para nosotros, que son mayores que los que nosotros podemos imaginar, pero no los entendemos. Por eso es que es tan importante en la Biblia la obediencia, porque aunque no entendamos, Dios tiene la razón. Aunque no veamos, es posible, porque Dios no trabaja con lo que vemos, sino con lo que todavía no hemos visto. Él trabaja con lo que nosotros somos capaces de creer y no con lo que somos capaces de ver. El pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, estando en Egipto, se convirtió en un nuevo pueblo después del monte Sinaí. ¿Estamos aquí? Entonces, pero todos estos, mis hermanos, estuvieron en un momento determinado en un callejón sin salida. 3 cositas que no quiero que se me olviden y por eso las anoté aquí. Número 1, Dios permite callejones sin salida para glorificarse. El cambio es parte del proceso espiritual. Y por último, la obediencia siempre precede al milagro. No puede haber milagro sin obediencia previa. Tómelo en cuenta, porque este no es el consejo de hoy. Tómelo en cuenta, porque de estas cosas muchas veces depende que se abran grandes puertas de bendición para nosotros, para los que vienen después de nosotros y para los que hoy están junto a nosotros. Démosle al Señor un fuerte aplauso.